Bueno, vamos a ver algunos ejemplos con respecto a h, para que de esa manera podamos comprobar que este límite tiende a 0. Voy a borrar todo esto que acabamos de ver. Nuestra primera función va a ser de que h de x sea igual a x. ¿Qué sucede si yo tengo este límite? El límite cuando x tiene infinito de x que multiplica la exponencial de menos sx. Aplicamos la propiedad de los límites. El límite de un producto es el producto de los límites. Aquí tengo el límite cuando x tiene infinito de x que multiplica el límite cuando x tiene infinito de la exponencial de menos sx. Muy bien, ahora calculamos cada uno de los límites. En este caso, el límite cuando x tiene infinito de x, como es la función identidad, esto tiende a infinito. Entonces aquí tendríamos infinito que multiplica, y este límite, siempre y cuando de que s sea positivo, esto se multiplica a 0. Entonces la pregunta sería, si esta indeterminación vale 0, entonces hacemos lo mismo. Voy a borrar todo esto, y es de que este límite lo puedo escribirlo de esta manera. Va a ser el límite cuando x tiene infinito, y aquí tengo x sobre la exponencial de sx. Y entonces tiene esta indeterminación, porque aquí tengo infinito sobre infinito. Y también vale la pena que hagamos la gráfica de estas dos funciones para que lo veamos. Aquí tengo el eje x, el eje y. Voy a trazar primero la función exponencial. Lo veríamos así. Y con respecto a x, si utilizamos una calculadora gráfica, esto se vería así. Y entonces resulta que la función exponencial es mayor que la función identidad. Entonces tiene que cumplir de que si yo calculo este límite sea igual a 0, pero lo tenemos que demostrarlo. Bueno, entonces utilizamos la regla de la Hopital. Y esto me va a quedar base del límite cuando x tiene infinito, y voy a derivar tanto el numerador como el denominador, y me va a quedar la derivada de x vale 1, y la derivada de la exponencial de sx va a ser s que multiplica la exponencial de sx. Podemos nuevamente aplicar la regla de la Hopital, pero lo vamos a dejarlo así. Entonces si yo tengo 1 que se está dividiendo a un valor muy grande, por ejemplo, yo tengo 1 sobre, digamos, 10 millones, pues esto se va aproximando a 0. Entonces este límite vale 0. Entonces lo acabamos de probarlo para esta función, y esto tiende a 0. Bueno, vamos a probarlo para otra función. Por ejemplo, vamos a hacerlo para h de x es igual a la exponencial de alfa x. Que tengamos una función exponencial. ¿Qué va a pasar ahí? Bueno, aplicamos el límite. Va a ser el límite cuando x tiene infinito, y yo tengo la exponencial de alfa x que multiplica la exponencial de menos sx. Podemos aplicar la misma propiedad, y va a ser el límite cuando x tiene infinito de la exponencial de alfa x por el límite cuando x tiene infinito de la exponencial de menos sx. Pero vamos a suponer de que alfa sea un valor positivo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con este límite? Tiende a infinito, y esto tiende a 0. Entonces tendría infinito por 0. ¿A qué será equivalente? ¿Será verdad de que esto valga 0? Pues bueno, pues vamos a analizarlo. Para este límite puedo aplicar una de las propiedades de los exponentes. Si yo tengo el producto de potencias de la misma base, entonces los exponentes se suman, y esto me va a quedar el límite cuando x tiene infinito, y tengo la exponencial de alfa x menos sx. Pero lo que tengo en el exponente también lo puedo escribirlo de este modo, porque tengo alfa x menos sx. Voy a sacar como factor común menos 1, y lo puedo escribirlo de este modo. Va a ser menos, y esto va a multiplicar a s menos alfa, y esto multiplica
a x. Así lo puedo escribirlo, porque si desarrollamos este producto obtenemos esto. Entonces lo que tengo aquí en el exponente lo puedo escribirlo como menos s menos alfa que multiplica a x. Ahora yo lo que quiero es que este límite valga 0. Entonces, ¿bajo qué condición va a cumplir que este límite valga 0? Entonces, s menos alfa, esto que tengo aquí, tiene que cumplir de que esto sea un valor positivo. Porque si es negativo, entonces diverge y tiene infinito. Pero si es un valor positivo, entonces tiende a 0. Entonces de aquí puedo despejar la desigualdad. Sumo ambos miembros más alfa, tanto en el miembro izquierdo como en el miembro derecho. Y entonces S tiene que ser mayor que alfa. Entonces este límite va a valer 0 siempre y cuando de que S sea mayor que alfa. Que cumpla esta condición. ¿Y cómo lo podemos verlo gráficamente? Porque también la idea es de que lo veamos en una gráfica. Vean, aquí tengo X, aquí tengo Y. Voy a graficar la exponencial de Sx. Esto se vería así. Aquí tengo la exponencial de Sx. Pero como S es mayor que alfa, tendríamos esta función, que sería la exponencial de alfa x. Sería muy similar a esta. Pero lo que va a suceder es que la exponencial de Sx va a crecer mucho más rápido que la exponencial de alfa x. Se vería algo así, un ejemplo. Aquí estaría la exponencial de alfa x. Como esta función, la exponencial de Sx, crece más rápido que la exponencial de alfa x, el límite tiende a 0. Así se vería. O también lo hubiera expresado de esta manera. El límite cuando x tiene infinito de la exponencial de alfa x sobre la exponencial de Sx. Entonces, si la exponencial de alfa x es menor que la exponencial de Sx, este límite tiende a 0 y cumple la condición. Y además si aplicamos ambos miembros, el límite cuando x tiene infinito. Muy bien, ahora vamos a analizar la siguiente función. Y va a ser bastante interesante. Ahora vamos a suponer que h de x es igual al logaritmo de x. Entonces tendría el límite cuando x tiene infinito del logaritmo de x, la exponencial de menos sx. Aplicamos la misma propiedad de los límites. Entonces tendría el límite cuando x tiene infinito del logaritmo de x por el límite cuando x tiene infinito de la exponencial de menos sx. Y va a suceder exactamente lo mismo. Este límite que tenemos aquí va a ser infinito. Entonces tendría infinito que multiplica a 0. Vamos a tener esta indeterminación. Entonces aquí, para resolver este límite, vamos a aplicar la regla de la L'Hopital. Lo voy a expresarlo de esta manera. Va a ser el límite cuando x tiene infinito. Y aquí tengo el logaritmo de x sobre la exponencial de Sx. Entonces para eso tenemos que ver cuál de las funciones crece más rápido. El logaritmo de x o la exponencial de Sx. Aplicamos la regla de la L'Hopital. Derivo tanto el numerador como el denominador. Y me va a quedar, va a ser el límite cuando x tiene infinito. Y la derivada del logaritmo de x va a ser 1 sobre x. Y en el denominador lo que me va a quedar va a ser la exponencial de Sx. ¿Qué es lo que está pasando con este límite? Esto yo lo puedo escribirlo de esta manera. Voy a multiplicarlo por un 1. Pero el 1 que propongo va a ser x sobre x. Entonces lo que va a suceder es de que esta x se cancela con x. Y lo puedo escribirlo de esta manera. Como el límite cuando x tiene infinito. Y aquí tengo 1 sobre Sx exponencial de Sx. Entonces, si x tiene infinito, ¿qué es lo que pasa con el denominador? Obtenemos un número muy grande. Entonces, si yo tengo 1 que se está dividiendo a un número muy grande, pues esto tiende a 0. Este límite vale 0. Muy bien. Ahora vale la pena que lo analicemos con esta función. Ahora, ¿qué pasa si h de x, por ejemplo, h de x
es la función sinusoidal. Va a ser el seno de omega x. Vamos a analizarlo con la función sinusoidal. Esto sería igual el límite cuando x tiene infinito. Y aquí tengo el seno de omega x por la exponencial de menos sx. Aquí podemos aplicar sin ningún problema esta propiedad. Porque si utilizamos la regla de la L'Hopital, no vamos a encontrar un valor determinado. Pero podemos aplicar esta propiedad. Y va a ser igual. Si yo tengo el límite de un producto, va a ser el producto de los límites. Va a ser el límite cuando x tiene infinito del seno de omega x. Y esto multiplica al límite cuando x tiene infinito del exponencial de menos sx. Vamos a observar cada uno de los límites. Por ejemplo, este límite que tenemos aquí tiende a 0 si ese es un valor positivo. Pero ¿qué es lo que está pasando con el seno de omega x? ¿Qué está pasando ahí? Hay que tomar en cuenta que este límite ya no tiende a infinito, como en los casos anteriores. Sino hay que tomar en cuenta de que el seno es una función periódica. Y además va variando de menos 1 a 1. Voy a hacer la gráfica del seno. Y además de que la conocemos. Aquí tengo el eje de las x, el eje de las y. Y se vería así. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con el rango? Está variando de menos 1 a 1. Está oscilando entre esos valores. De menos 1 a 1. Entonces, si yo tengo el límite cuando x tiene infinito, no tiende a un valor específico. Porque está variando de menos 1 a 1. Eso quiere decir que si este límite, o sea, el límite que tengo aquí, está variando de menos 1 a 1 y esto se está multiplicando a 0, podemos decir libremente que este límite vale 0. Además, si está oscilando de menos 1 a 1. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo tengo 1 que multiplica 0, vale 0. Pero también, si yo tengo 0.5 y está multiplicando a 0, vale 0. También si yo tengo menos 1 que multiplica a 0, vale 0. También si yo tengo menos 0.25 que multiplica 0 vale 0. Entonces, independientemente del valor del intervalo de menos 1 a 1, este límite vale 0. Y es más, les voy a enseñar cómo se hace la gráfica de esta función que estoy señalando. ¿Cómo es la gráfica? Para que lo veamos a detalle. Quiero que presten atención, porque esto va a ser bastante interesante. Voy a escribir aquí la función que estoy analizando, que va a ser el seno de omega x, la exponencial de menos sx, así. Pero esto me conviene escribirlo de esa manera. Va a ser la exponencial de menos sx por el seno de omega x. Muy bien, vamos a analizar cada una de las componentes de esta función. En primera, tenemos aquí una frecuencia. Entonces el periodo, yo lo puedo calcularlo como 2pi sobre la frecuencia. Ese va a ser el periodo. Pero ¿qué es lo que está pasando con la amplitud? De que esta amplitud está variando con respecto a x. Entonces la amplitud que depende de x va a ser igual al exponencial de menos sx. Pero si por ejemplo la amplitud es una constante, por ejemplo 1, entonces yo tendría de que f de x es igual al seno de omega x. Y la función se vería así. Pero quiero que vean cómo se va a trazar. Quiero que presten atención a este detalle. Aquí tengo x, aquí tengo y. Y tengo como amplitud 1. Lo que se hace aquí es que se traza una línea horizontal. Voy a trazar entre líneas punteadas así. Y así. Aquí tengo 1 y menos 1. Y el seno se traza así. Y además está tocando las líneas punteadas. Porque esa va a ser la amplitud. Ahora, ¿qué pasa si tenemos una amplitud que varía con x? Vamos a hacer el mismo procedimiento. El mismo procedimiento. Vean. Y de hecho es una forma de cómo graficarla. Quiero que vean esto. Ahora la amplitud varía con respecto a x. Aparte es una función decreciente. Yo voy a tomar el intervalo
de que x sea mayor o igual que 0. Entonces voy a trazar entre líneas punteadas la amplitud que depende de x, que en este caso es la exponencial de menos sx. Y esta función va así. Tengo este punto y la trazo entre líneas punteadas. Y espero que se vea. Ahí está. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí también? Se hace una reflexión con respecto al eje x. Entonces aquí tendría menos 1 y es simétrica con respecto al eje x. Y esta función se vería así. Como es la función sinusoidal, se vería así. Entonces, ¿qué va pasando con la amplitud? A medida que va creciendo x, se está reduciendo. Eso es lo que está pasando. Y se vería así. ¿Lo ven? La amplitud se está reduciendo a medida que x va creciendo. Entonces, por esa razón, si yo tengo el límite cuando x tiene infinito de la exponencial de menos sx que multiplica el seno de omega x, esto tiende a 0. Lo que está sucediendo es que a medida que va creciendo x, la amplitud está disminuyendo. Eso es lo que está pasando. Bueno, pues eso será todo de mi parte y yo espero que te haya respondido tu pregunta. Si este video les ha gustado, amigos, regálenme un pulgar arriba y suscríbanse a mi canal porque voy a seguir subiendo más contenido de cálculo matemático. Nos vemos en un próximo video. Chao, cuídense mucho.